no se mendiga, se reclama. Gracias, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares una vez más en este su programa Al Derecho. La trampa de las reestructuraciones de crédito. Cuando una persona está agobiada por las deudas, cuando siente que está apretado, una de las salidas iniciales, tal vez como la más fácil, la más lógica en apariencia, es la ir a reestructurar, a refinanciar, a hacer un acuerdo para que le bajen la cuota, le aumenten el plazo. Este tema conecta mucho con mi propia experiencia de vida, con mi testimonio. Los que han visto este programa en el pasado, o los que lleguen a ser por primera vez, se enterarán de que los que lo han visto recordarán, y los que no lo vean hoy por primera vez se enterarán que yo, a raíz del problema de endeudamiento muy severo que tuve hace unos 19, 20 años, opté en un momento estúpido por considerar una opción que afortunadamente descarté, que es la del suicidio. Yo pensé que el problema financiero era tan abrumador que yo iba a considerar el suicidio. Y una de las salidas de lo que me llevó a ese desespero fue el desgaste tratando de reestructurar y refinanciar con las entidades financieras. Yo era un abogado arrogante porque yo había recaudado cartera para los bancos, a mí las personas morosas me parecían despreciables, desorganizadas, irresponsables. Cuando la vida me lleva a defenderme de los acreedores porque me metí en un proyecto de ser un gran conferencista motivacional, etc. Entonces me enfrenté a una situación de mora. Y cuando estoy en mora empiezo a hablar con los bancos, a visitarlos uno por uno. Y empezó un desgaste de reuniones. Yo les ofrecí en dación en pago una finca que teníamos en esa época, 2 carros, y que sí, que no, vuelvan allá. Le ofrecíamos ingenuamente el canje de trabajo profesional por deudas, que espere que eso va a ir a un comité, dilaciones tras dilaciones. Muchísimas veces el tratamiento que uno recibía era de personas arrogantes, altivas, como una especie de tratamiento despectivo, si se quiere, como despreciativo hacia yo visitaba los bancos, incluso llegamos a hablar con una fiduciaria para entregarle unas propiedades que teníamos y aparte de los 2 carros, una propiedad raíz que había y armar como un patrimonio autónomo para que la fiducia vendiera y con eso pagara, pero no se tomaban decisiones, no se avanzaba. Y pasaban los meses en mora y pasaban los meses en mora. Venían entonces unas reestructuraciones y refinanciaciones muy exigentes y imposibles de cumplir, exigencias de codeudores, que se abonara un porcentaje del total de la deuda del 30 al 40%, que era imposible hacerlo. Entonces, vamos a dedicar hoy, con el respaldo de nuestra propia experiencia, de esa situación de hace más de 20 años a la actual, donde hay una proliferación de firmas ofreciendo reestructuraciones y refinanciaciones, que en vez de someter a la persona al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, le dicen camine, vamos a negociar, nosotros negociamos por usted, reestructuramos y refinanciamos. El título del programa lo define todo, la trampa de las refinanciaciones, la trampa de las reestructuraciones. Esas realmente no son salidas, como lo vamos a demostrar en el programa Al Derecho en el transcurso de los minutos siguientes. Las reestructuraciones y las refinanciaciones, digámoslo de una vez, digámoslo de entrada, son paliativos que no resuelven a fondo el problema. Cuando usted está en una situación crítica, usted necesita hacer un cambio a fondo y no continuar en una situación de agonía, de muerte lenta. Cambio a fondo o muerte lenta. Ese es como el dilema. O resuelvo el problema o sigo allí buscando abonitos o reestructurando o refinanciando. Hay una recomendación fundamental en este momento, por la cual usted no debe considerar la reestructuración o la refinanciación. Y es que no existen condiciones objetivas de mejora de los ingresos de las familias colombianas en los próximos años. Déjeme repetírselo. No existen condiciones objetivas de mejora de la economía de las familias colombianas en los próximos años. ¿Por qué? Porque ya en este momento Colombia está en una contracción económica. No es un invento. Lo estamos viendo. La reforma tributaria fue un tremendo error porque fue el IVA. Al aumentar el 3% el IVA, le quitó una gran capacidad de compra a las clases medias y las populares. El IVA, per se, es un impuesto regresivo porque se le cobra a toda la población. Entonces, en vez de gravar las grandes fortunas de los grandes banqueros, de los grandes
dueños de la minería, de las compañías de telefonía celular, de los dueños de los canales de televisión, de los dueños de los periódicos mismos. En vez de grabar las grandes fortunas, le tiraron a la gran masa de colombianos un impuesto. Además, nos gastamos toda la bonanza petrolera. Hay una cantidad de desaciertos en el manejo de la economía que hace que usted no deba reestructurar o refinanciar porque no hay señales de reactivación económica. Entonces lo que usted está haciendo es tomándose una aspirina para un cáncer. Está manejando con paliativos una situación que requiere de parte suya una posición mucho más sólida. Entonces, miren estos datos que son importantes. El 86% de las personas que reestructuran su crédito terminan incumpliendo antes de 6 meses. Repito, el 86% de las personas que reestructuran sus créditos terminan incumpliendo antes de 6 meses. ¿Por qué? Porque sí, ven como la salida, bajan la cuota, pero la situación financiera sigue crítica. La acumulación de obligaciones por pagar, el atraso en los colegios, en los servicios públicos, en la cuota de administración. Entonces, la demora en asumir la cesación de pagos tiene un enorme costo emocional y genera ansiedad y depresión. Cada vez que usted no asume una posición realista frente a su situación de insolvencia, sino que se va por la salida fácil de la reestructuración. Enmarcado ahora pueden que hay una cantidad de firmas a través de Facebook y de las redes sociales ofreciendo servicios de refinanciación y de reestructuración, perdiendo incluso la gente millones, porque cobran unos milloncitos de entrada y luego de cada millón que usted manda para arreglar, ellos toman un porcentaje. Y si usted no cumple hasta el final, pierde la plata que ya arregló. Entonces, si usted tiene 5 bancos al frente, reestructurar 1 o 2 bancos no sirve de nada. Las reestructuraciones y los acuerdos tienen que ser con todos los acreedores de una vez. Hacer acuerdos cuando usted tiene al frente 5 acreedores, arreglar con un solo acreedor porque llama mucho, porque me la está poniendo fácil, porque me rebajó el capital de 4 millones a 2 millones y coge 2 millones y se los abona a este de 4, pero sigue viendo 12 acá, 18 acá, 25 acá. Eso no tiene ninguna utilidad práctica. Yo literalmente le puedo afirmar, usted perdió los 2 millones. Hubiera sido mejor que se gastara los 2 millones en comprarle un computador a un hijo o en unas vacaciones, que lo recrearan, que lo renovaran, a tirarla prácticamente por un sifón porque se puso a reestructurar o a refinanciar individualmente. Las reestructuraciones, pues, es hipotecar el futuro y sacrificar calidad de vida. Entonces, le hacemos un llamado a todos los televidentes para que sean muy cautelosos con el tema de las reestructuraciones y de las refinanciaciones. Les repito, el 86% de las personas que reestructura o refinancia a los 6 meses están en mora. ¿Por qué los bancos son tan cómodos para las reestructuraciones y las refinanciaciones? Porque sanean los balances, porque le hacen maquillaje a los balances. Entonces, una obligación que la tienen que castigar, o sea, contablemente tienen que hacer unas reservas e ir a índices negativos, pues cuando la reestructuran o la refinancia pasa a índices positivos, como si fuera una cartera sana. Entonces, eso tiene un propósito de maquillaje de balances de estados financieros. Pero ya están las noticias ayer en los periódicos, en las emisoras, en la televisión, es la de que la cartera de consumo de Colombia ha entrado en una gran morosidad. Se está duplicando la morosidad en la cartera de las familias colombianas. Entonces, ¿cuál es el sentido para que usted individualmente se ponga a reestructurar o refinanciar? En nuestra opinión, no existe. Entonces, las reestructuraciones, pues, tienen además un grave componente de capitalización de intereses y anatocismo. A usted sí le van a bajar la cuota, pero le van a coger todas las rebajas y se la van a aumentar en meses. Entonces, una obligación de 36 meses se la pueden tirar a 72 meses, le duplican el número de meses, a veces lo triplican. Supimos de una cliente que le ofrecieron una obligación que estaba para 4 años, llevarla a 10 años. Sí, la cuota aparentemente le daba, pero como tenía ella otras obligaciones y estaba arreglando con un solo banco, no era negocio hacer ese arreglo. Las cuotas, sí, las cuotas tienden a bajar, pero los plazos se hacen interminables, los plazos se hacen eternos. Reestructurar, pues, y refinanciar no es una salida inteligente. Además, existen probabilidades de que a usted se le disminuyan los ingresos, o que no aumenten, o que los pierda por una situación de despido, dado que estamos en un momento de contracción económica. Entonces, reestructurar o refinanciar no es inteligente. Repito, las cuotas bajan, pero los plazos se hacen interminables y el capital aumenta. Es decir, a usted le bajan la cuota mensual, porque una decisión muy estúpida, a veces para comprar cosas, ¿sí?
Pero también una decisión muy estúpida para reestructurar o refinanciar es que yo puedo con esa cuota. Sí, pero si la cuota era 12 meses y me la tiraron a 36 meses, por baja que sea, entre comillas, yo no tengo por qué tirar algo que era 12 a 36, porque voy a estar 36 meses con el agobio del pago de esa cuota y adicionalmente con la responsabilidad de generar esos ingresos. Entonces, de otro lado, el peligro y la trampa de las reestructuraciones y refinanciaciones también está en la incertidumbre sobre la forma como se aplican esas cuotas o abonos. A más de un cliente de banco y le ha pasado, o de entidad financiera, de estas compañías de leasing que financian vehículos, que cuando hicieron la reestructuración o la refinanciación y cuando llegaron a pagar lo que consideraban que era la cuota última, le dijeron, no, usted aquí todavía tiene un saldo. Y le faltan 12 meses, le faltan 18 meses por pagar. ¿Por qué? Porque como el documento de refinanciación no fue claro, los abonos se aplican como el banco o la entidad financiera le dio la gana. Entonces las deudas tienden a volverse eternas. Y grave es esta frase, el que paga mal, paga 2 veces. El que paga mal, paga 2 veces. Entonces reestructurar o refinanciar es una trampa. Y este momento de crisis económica es un excelente momento para entrar en insolvencia y amnistiarse y pagar en condiciones dignas y justas. En todo aparente, digamos, mal, hay un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Que usted va a entrar en insolvencia muy bien acompañado, que la crisis económica está golpeando a los hogares. Nosotros hemos tenido un notorio incremento de trabajo en el área de insolvencia de nuestra firma Ginete y Asociados Abogados, porque son muchísimas las personas, ejecutivos de Carvajal, de Propal, de la gobernación, del municipio, jubilados, pensionados, agobiados por las libranzas. ¿Por qué? Porque es que no hay señales de recuperación económica de la economía colombiana en los próximos años. Entre otras cosas porque hay que cumplir esos acuerdos de La Habana, porque hay una crisis allá, porque la plata de las pensiones se agota. Ahora objetaron la ley que favorecía a los pensionados que rebajaba la cuota de la salud. Es decir, la olla del Estado está no solamente raspada, sino llena de huecos. Entonces, la reforma tributaria que se hizo, mencionábamos ahora con el IVA, es regresiva y lo otro es el entorno de corrupción. Entonces, usted no puede comer de titular de periódico porque las mejoras en los índices económicos que aparecen en los periódicos no le llegan a la clase media. El único lugar donde mejora la economía es en los titulares de los periódicos y de las revistas económicas, que son de los propios medios. Entonces, porque a veces dice, el país creció. No, crecieron los ingresos del sector petrolero, crecieron los ingresos del sector textil o los ingresos de X o Y sector o el sector turístico, pero que esa plata se esté derramando, no. Cuando el salario mínimo lo mantienen al nivel de la inflación. Entonces, usted no puede comer de cuento y seguirse endeudando y reestructurando y refinanciando. Colombia tiene de los mayores índices de miseria y corrupción en Latinoamérica. Sí, tenemos un vecino emproblemado que es Venezuela, donde pronto la situación está peor, pero eso no quiere decir que en Colombia estén corriendo ríos de leche y miel. No, señor. Colombia tiene un modelo económico que permite que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. En la mitad estamos una clase media cada vez más sándwich, presionada por los impuestos y los subsidios que tenemos que generar, mientras a las clases altas están llenas de zonas francas, de exenciones tributarias y de tarifas de impuestos favorables. Entonces, amigos televidentes, como en este programa se trata de plantear salidas y no de ser diagnósticos negativos, vamos a enfocarnos en lo que la alternativa para salir de deudas sin reestructurar o refinanciar. Y eso va a ser en unos minutos después de unos mensajes institucionales en este subprograma Al Derecho. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. Se entiende la cosa más sencilla. En realidad, cuando compramos algo, no compramos con plata. Compramos con el tiempo de nuestra vida que tuvimos que gastar para obtener esa plata. El agua, siendo un líquido tan preciado para la vida como la conocemos, la terminamos convirtiendo en canal de recolección de basuras. Y en el medio, justo en el medio, estamos los abogados. ¡Juan Pablo! ¡Fuera! ¡Mire, cabeza, ya se nos escapa! Hay 200
200 millones de pesos por tu cabeza, a que te capturen, y a que te pongan preso. Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. Ante la proliferación de ofertas de reestructuración y refinanciación que enfrentan las familias, en este momento en que el modelo económico está colapsando, reestructurar y refinanciar es un peligro en el que no pueden caer los deudores. La solución, amigos televidentes, es declararse en insolvencia. Nuestra recomendación es no reestructure, no refinancie, busque acompañamiento legal idóneo para entrar en cesación de pagos y declararse en insolvencia. Cada vez hay más firmas en Cali especializadas en el acompañamiento del deudor en dificultades. Esa es la gran fortaleza de Ginetti y Asociados Abogados, donde además del área de reclamaciones pensionales, de negativas de pensiones ante el Seguro Social, ante Colpensiones, manejamos la insolvencia. Y la recomendación nuestra, por más de docenas de casos que hemos manejado, varias docenas de casos, es que las personas que reestructuran o refinancian deben de una vez declararse en insolvencia. Es más, muchos clientes están llegando provenientes de firmas colegas que lo reestructuraron o refinanciaron. Dentro del nuevo régimen de insolvencia, lo reestructuraron o refinanciaron. Y a los 6 meses, 10 meses, 12 meses llegan a la firma y dicen, mire, allá el asesor legal que tenía me convenció y fuimos al centro de conciliación o fuimos a la notaría y conciliamos, pero yo no puedo pagar ya estas cuotas que reestructuré o refinancié. Entonces hay que entrar a incumplir el acuerdo, hay todas unas estrategias para llegar a manejar la insolvencia de una manera más creativa. ¿Por qué? Porque reestructurar y financiar es una agonía, es una muerte lenta. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que en el 2007 en Colombia tenemos un nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante supremamente favorable, supremamente garantista, desde el punto de vista de que una vez que usted radique solicitud en cuestión de semanas, se suspenden todos los procesos. Ya no le pueden embargar el salario, no le pueden embargar el vehículo, no le pueden embargar su casa. Si hay procesos en curso que van rumbo a un remate, se suspenden para entrar a ver cómo se negocia de una manera inteligente o cómo se hacen daciones en pago o cómo se entregan los bienes, pero de una manera ordenada. Es un régimen muy protector, solidario, que maneja unos principios de equidad. Es muy expedito y está funcionando. No es muy divulgado por los bancos, porque los mismos bancos son los dueños. Recuerde, Luis Carlos Sarmiento Angulo es el dueño del periódico El Tiempo. Los señores de la revista Semana son accionistas de determinadas entidades financieras. Todos los medios de comunicación en Colombia tienen su entronque con la banca. Entonces, este régimen este régimen de insolvencia que fue aprobado y que está en el nuevo Código General del Proceso, pasó porque el Instituto de Derecho Procesal delegó eso en un comité de abogados expertos en derecho concursal. Nosotros hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a expedir un nuevo régimen, lo expidieron y cuando lo expiden quedó absolutamente blindado, lo metieron dentro de un capítulo y es totalmente constitucional. Ninguno de los 45 artículos del nuevo Código General del Proceso del régimen de insolvencia ni siquiera ha sido demandado ante la Corte Constitucional, porque son artículos que desarrollan el principio de la Constitución en su artículo 13, que ordena la protección del débil económico, la solidaridad. Está pues funcionando, es muy garantista. ¿Qué es clave? Preparar una buena estrategia elaborando una solicitud de insolvencia muy bien blindada. Los abogados de los bancos, nuestros colegas de los bancos, con quienes controvertimos, pero con quienes también tenemos cordiales relaciones de amistad, tienen montada su estrategia para atacar a las personas que se van a meter en insolvencia en tumbar la solicitud por problemas de requisitos, de forma. Porque mire, si le olvidó un activo, si le olvidó un pasivo, porque fue comerciante hace 7 años, porque fue comerciante hace 15. Pero nosotros en nuestra propia firma, cuando una persona se va a someter a insolvencia, hacemos una investigación sobre data crédito, sobre los bienes que posee, etcétera, para que no se le olviden ni activos ni pasivos, porque esa es la clave.
la buena fe. Uno tiene que presentar una solicitud muy bien elaborada. Entonces, este nuevo régimen de insolvencia de la persona natural es mucho más conveniente que reestructurar o refinanciar. No compre esos cantos de sirena de esas empresas que se anuncian que le van a poder ayudar a usted a reestructurar o a refinanciar sus pasivos. Porque le repito, le toman una cuota inicial, le cobran unos porcentajes, unas comisiones. Usted en el paso del tiempo no va a poder arreglar con todos los acreedores, igual queda reportado en Datacrédito. Mientras que acá, en el nuevo régimen de insolvencia, le voy a contar por encima los beneficios. Miren, beneficios de entrar al nuevo régimen de insolvencia. Suspensión inmediata de todos los pagos, de las libranzas. Suspensión, imposibilidad de que usted sea embargado, o sea, blindaje ante los embargos. Las decisiones se toman con el 51%. Antes, en el nuevo régimen de concordatos anterior, era con el 75%, aquí es con el 51%. Es decir, usted con el 51% de acreedores amigos puede imponer un acuerdo favorable. Se establece, usted paga ordenadamente, paga primero los alimentos, paga primero las obligaciones laborales, luego le paga los impuestos al Estado, luego paga las prendas, hipotecas y luego paga los créditos de consumo. Es una forma ordenada de pagar. Hay una amnistía financiera. Cuando usted se liquida y finalmente no puede pagar, tiene un derecho a un borrón y cuenta nueva. Puede volver a adquirir bienes a su nombre. Lo anotan en Datacrédito como si hubiera pagado estando en mora. Y usted congela el riesgo de cesionarios hostiles. Esto es muy importante porque en Cali se está dando la situación de que los bancos van cediendo la cartera morosa y cada vez el que la recibió se la cede a otro, después a otro. Y a veces ha llegado a situaciones de cobranzas, especialmente en créditos hipotecarios, con cesionarios agresivos, pero aún en créditos de consumo. Usted de pronto recibe una llamada. Dice, mire, es que nosotros le compramos la cartera al cesionario tal, que a su vez se la compró a la vivienda. Entonces usted le está debiendo ahora a la oficina de don Pedro. Venga aquí al edificio tal en el centro, porque usted ahora le debe la plata a don Pedro, que recibió su obligación en una sesión. Y don Pedro compró la obligación suya por el 5, por el 7% del valor que costaba. ¿Por qué? Porque a usted no le han podido embargar nada, no lo han podido localizar, o el proceso se estaba demorando mucho, o lo que fuera, y decidieron vender la obligación. Al meterse usted en insolvencia, congela esa posibilidad, no la congela, porque si la congela se puede descongelar, elimina esa posibilidad, porque allí tiene que haber un acuerdo que termina pagando o termina usted liquidándose y pagando con los bienes que tiene, pero se interrumpe la posibilidad de que su obligación sea cedida a acreedores hostiles, a acreedores peligrosos. Y usted tiene rehabilitación financiera en 5 años. Tan es así que usted a este régimen de insolvencia no puede someterse sino cada 10 años. ¿Entiende? Esa es la filosofía de la ley. Es realmente un borrón y cuenta nueva. ¿Tiene algún paralelo con esos acuerdos que se hicieron en La Habana con la guerrilla de las FARC, con los insubordinados de la FARC, con la insurgencia de las FARC, hoy en buena hora en la vida civil? Si usted cuenta todos los delitos, las masacres en que participó, si no oculta nada, usted tiene derecho a una condena simbólica, no paga cárcel y tiene una especie de libertad provisional tendiente a ser definitiva. Igual es acá, si usted no miente en la solicitud de insolvencia, si relaciona todos sus activos, si relaciona todos sus pasivos, si relaciona sus ingresos de una manera correcta, luego vemos si hay acuerdo o no hay acuerdo, pero usted tiene derecho a una amnistía, por eso no se puede estar presentando allí. Todavía está usted pues a tiempo, amigos televidentes. Este nuevo régimen es relativamente novedoso, se está empezando. Entonces, en vez de reestructurar o refinanciar, en vez de ponerse incluso a hablar con la gente de cobranzas, que llama a hostigar, usted tiene que tener carácter, usted tiene que tener inteligencia y hablar de una manera inteligente y planeada. ¿Qué es esto? Es decir, yo no quiero soluciones parciales, yo no quiero una agonía, yo no quiero continuar en esta situación. Yo necesito una solución definitiva y para eso el acompañamiento legal idóneo para meterse en insolvencia de persona natural es la salida ideal. En los teléfonos que aparecen en pantalla usted puede llamar y pedir una cita para atenderlo. Llame de lunes a viernes en horas hábiles a los teléfonos que aparecen en pantalla y allí vamos a estar con su caso. Incluso muchas veces hasta su caso se puede solucionar sin necesidad de consulta, de meterse en insolvencia, pagando solamente el valor de la consulta. Y nosotros, si tomamos el caso, nos vamos a restear para sacar adelante sus intereses, para que usted mantenga su calidad de vida, para que pueda seguir adelante luchando por su familia, sacando sus hijos, sacando sus proyectos de vida adelante.
Muchas gracias por haber estado en la sintonía de Al Derecho. Recuerden que también tenemos el servicio de reclamaciones pensionales en los mismos teléfonos que aparecen en pantalla. Usted, si tiene alguna necesidad de reajuste de una pensión o quiere que lo orienten acerca de los derechos como pensionado o por pensionarse, puede llamar y pedir una cita con la doctora Luz Acosta. Muchas gracias y hasta un próximo programa de Al Derecho. Que Dios los bendiga. Soy Luz Acosta, abogada especialista en el área de seguridad social, pensiones. Querido televidente, si a usted le negaron la pensión de vejez y piensa que no tiene ni recurso alguno, llame, usted puede tener derecho. Recuerde, reclame sus derechos acerca de los temas pensionales, tales como pensión de vejez, invalidez, pensión de sobreviviente, recuperación de régimen. Si a usted le dieron su pensión y no le concedieron retroactivo, usted puede tener derecho a él, intereses moratorios, incremento por cónyuge e hijo menor y muchos temas más. Asesórese, no se quede con la duda. Recuerde, la cita, la consulta es totalmente gratuita. Usted paga a resultados, no le exigimos ninguna suma de dinero. Mucho gusto, llamen en este momento a la línea que aparecen en pantalla y no se pierdan esta gran oportunidad.